Hola, ¿qué tal amigos de Al Día? Me encuentro muy orgullosa, bien contenta de tener la oportunidad de poder entrevistar a Gianfranco Guamán. Él forma parte del equipo de Ojo Público. Muchas gracias, Gianfranco, por la oportunidad para poder iniciar. Las denuncias que fueron recibidas, um, ¿fueron de manera proactiva la investigación o fue mediante algún correo electrónico? ¿Cómo fue así la recopilación de la información y denuncias? En primer lugar, muchas gracias, Lady, por la invitación. Yo también estoy muy contento de compartir este diálogo contigo. La suspensión perfecta, bueno, pues como ya saben, es un mecanismo legal para poder desligarse, ¿no? Una empresa de sus trabajadores y había sido anunciado por Vizcarra en unas circunstancias de prensa, si no mal lo recuerdo. Y después de eso nosotros estuvimos atentos, ¿no? Con la publicación de esta legislación y uno de nuestros compañeros, colegas, Aramis Castro, fue uno de los primeros que publicaron un reportaje sobre este mecanismo, ¿no? Él, de hecho, para poder conseguir la información de las empresas que recurrieron a la suspensión perfecta, hizo una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Si lo conocen, es un dispositivo legal que permite a cualquier ciudadano requerir información a instituciones públicas, ¿no? En un determinado plazo sobre cualquier tema que se requiera, ¿no? Él hizo esta solicitud y, bueno, obviamente le remitieron la información, ¿no? Pero cuando él lo hizo, en ese tiempo todavía no estaba, eran muy pocas empresas las que habían recurrido a este mecanismo. Si mal no recuerdo, creo que en abril o mayo, él sacó el reportaje, lo pueden revisar en nuestro portal web. Y él enlistaba ahí, ¿no? Qué compañías, ¿no? De qué rubros, de sector minero, agropecuario, retail, ¿no? Manufactureras Ventas. también. eh, Así es. Y entonces, ese fue el primer acercamiento a este tema, ¿no? De la suspensión perfecta. Después de eso, ese fue como que el primer insumo, ¿no? Una base de datos que nos compartió la misma entidad. En este caso, no estoy seguro si fue el Ministerio de Trabajo o la SUNAFIL. Una de esas dos deben haber sido, no recuerdo exactamente cuál. Eh, Nosotros pues, empezamos a revisar, ¿no? En esa primera tanda y en este caso Aramis Castro lo publicó. Después de unos meses empezamos también a descubrir el tema de reactiva, ¿no? Sobre todo Elizabeth Salazar también, que es especialista en el tema de economía. Eh, También empezó a reportar este programa, ¿no? También del Estado de apoyo económico hacia empresas, ¿no? Para no interrumpir la cadena de pagos, ¿no? Tanto Sí, proveedores correcto. como trabajadores. Y después de ello, nuestro compañero Arimis Castro, que ya había cubrido el tema de Superación Perfecta, como somos un equipo pequeño, nos comentó de que tal vez sí podíamos apoyarlo, ¿no? En cubrir ese tema. Y nuestra junta de editores decidió que Elizabeth y yo íbamos a trabajar este tema, ¿no? Se nos ¿De encargaron a cuánto otros más o dos, menos era el equipo? ¿Cuatro personas? ¿Cinco personas? de todo el equipo de Ojo Público. No, el equipo que se dedicó exclusivamente a suspensión perfecta. Como te comentaba, está Aramis Castro, que es uno de los primeros que publicó sobre este tema, ¿no? Okay. Después él nos compartió la base de datos, la antigua, y también la nueva que le hicieron llegar, ¿no? Porque él hizo otro pedido de información, tengo entendido, con muchas más empresas. Exclusivamente le pasamos a trabajar Elizabeth y yo, ¿no? Elizabeth, desde su especialidad, bueno, Elizabeth es una capa en todo, de hecho, Yeah. pero sí, o sea, ella es una capa en todo, tiene unas fuentes bien trabajadas en el sector de economía, tiene unas fuentes también de consulta especializadas, abogados, economistas, ¿no? Entonces también ella entiende y ha trabajado con anterioridad temas relacionados a la economía y grandes empresas. Y desde mi lado yo he estado apoyando más que nada en tratar de juntar esta base de datos de suspensión perfecta, que en realidad era muy incompleta la información que brindó el Estado, ¿no? Lo que brindó el Estado era una lista de RUCs, la fecha y cuándo trabajadores fueron suspendidos, ¿no? Entonces Ujú. era como que información prácticamente si una persona Como que a con poco ciegas. conocimiento, claro, es como que no sabe qué es lo que está bien. Entonces, lo que hicimos primero fue prácticamente cruzar estos RUCs
con bases de datos públicas, ¿no? Para saber qué empresas, cuáles eran las razones sociales de estas empresas, ¿no? Cuáles, y también empezar a identificar grupos económicos, ¿no? Porque obviamente un grupo económico tiene bajo su poder varias empresas, ¿no? Relacionadas entre sí. Entonces empecé a cruzar bases de datos, ¿no? Y a la par, obviamente, como ya teníamos también la información de Reactiva Perú, la empezamos a cruzar, ¿no? Entonces todo ese trabajo, parece ser un poco más técnico, ¿no? Que puede ser un poco más aburrido para un periodista, me encargué yo. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar todo este cruce de información? De tanto los RUCs con la base de datos Pues, antigua no con la sé, nueva. en sí, hacer el cruce y el análisis me tomó o nos tomó alrededor de 3 semanas, ¿no? Porque ha sido un trabajo en equipo con Elizabeth, no le comentaba los hallazgos, ¿no? Ella me decía, entonces, hazlo otro, haz lo siguiente, trata de identificar estas empresas, ¿no? O podría ser, era como que una pregunta-respuesta, ¿no? Oye, me gustaría saber, por ejemplo, de estos grupos económicos, cuántos trabajadores han suspendido, ¿no? Entonces ya era un análisis mucho más enfocado, ¿no? Pero, y todo ese proceso fue alrededor de 3 semanas, casi un mes, de hecho, para exclusivamente ese reportaje, ¿no? Entre 3 semanas a un mes, sí. Pero como te comentaba, ya el seguimiento del tema estaba desde abril, mayo, ¿no? Pero para ese reportaje de 3 semanas a un mes, sí. ¿En algún momento se te complicó debido a la pandemia, el confinamiento? ¿Tuviste la necesidad de quizá ir a una fuente directamente de manera presencial? ¿O no, como fue más técnico, simplemente fue el cruce de información de manera virtual? Bueno, en el equipo de Ojo Público hemos estado trabajando desde casa prácticamente desde que se declaró el estado de emergencia, ¿no? Por el coronavirus. Hemos hecho trabajo remoto. Al principio nos ha costado un montón, pero como ya veníamos trabajando fuentes, obviamente desde la calle, ¿no? Desde antes de que ocurriera la pandemia, entonces en algunos no se nos ha complicado tanto, ¿no? Porque con una llamada telefónica, ¿no? Podemos consultar una fuente que ya veníamos trabajando, entonces no había problema en eso. En mi caso, no he necesitado o no se me complicó mucho porque era algo más técnico, ¿no? Las bases de datos eran bases de datos públicas que podías acceder mediante internet, pero que se requerirían otros tipos de conocimientos, ¿no? Para poder hacer el análisis de forma correcta. Por el lado de Elizabeth, como te digo, ella es una capa, entonces probablemente no se le complica tanto, ¿no? Tiene unas muy buenas fuentes y que ha consultado, ¿no? Con esas personas y creo que tampoco se le ha complicado y también el trabajo lo ha hecho desde casa. Claro, de hecho, explica bueno, detalladamente cómo era el marco legal, a qué podían recurrir las empresas y el tiempo, los plazos más que nada, ¿no? Que podría brindar alguna entidad pública y el rol que habían realizado ustedes de solicitar información de acceso público. Correcto. Coméntame, después de esta publicación en el portal, ¿hubo algún tipo de empresa que solicitó que se retracte? ¿O algún tipo de, no sé, comunicado por parte de ellas? ¿O no? Esta pregunta creo que no podría responderte porque no me han llegado información sobre eso. Es decir, después del reportaje, conocimos que tuvo buena recepción en redes sociales, ¿no? De hecho, fue impactante también la publicación de esta noticia. Probablemente se hayan llegado correos tal vez de felicitaciones o quejas, ¿no? O denuncias de algunos más trabajadores, pero por parte de las empresas, no, porque normalmente cuando siempre llega una carta notarial o un comunicado de una empresa, una carta formal, donde pida rectificación o eliminación o cualquier otro pedido respecto al artículo que uno se publica, inmediatamente lo que hace el editor es remitir esta carta al que firma, ¿no? Al autor de la nota o los autores de la nota para que la revise y corroborar, ¿no? Si lo que ahí mencionan ahí es cierto o no, y después responderlas también con la publicación de un artículo también, ¿no? O sea, si pueden revisar nuestro portal, hay varios artículos donde son exclusivamente dedicados a responder cartas formales de empresas, ¿no? Algunas donde ya hemos pedido descargos, pero no nos respondían y después de la publicación recién nos responden, otras donde pedimos descargos nos responden, pero después piden rectificarse. Pero en este caso, no. No, porque creo que también porque el tema era más abocado desde la gestión estatal, ¿no? No tanto desde las empresas en sí.
Para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a los futuros periodistas, futuros egresados, en el tratamiento específicamente de esta información que involucra mucho a entidades públicas y más que nada si uno se encuentra en un medio independiente? ¿Qué tipo de recomendaciones brindarías tú? Pues yo creo que ahora un perfil del periodista debe ser casi completo. Es decir, si bien el reporteo tradicional es muy importante y de hecho es la base de todo buen periodista, ¿no? Construir fuentes, ¿no? Salir a reportear, ¿no? Informar desde todos los lados, ¿no? No solo quedarse con una perspectiva, sino también pedir descargos, ¿no? Conocer todos los puntos de vista. También es importante ahora, creo, conocimientos un poco más avanzados o elaborados en el tema de análisis de datos, porque como sabemos, cada vez la tecnología va creciendo, se va desarrollando, y la información que muchas veces está en papel, ¿no? En miles de documentos, ahora se están digitalizando, ¿no? Y es una cantidad inmensa de información que con una libreta no vas a poder Claro. resolver o poder visualizar, ¿no? Entonces, no sé, conocimientos en Excel, ¿no? O otra herramienta, análisis de datos, Tableau, R, ¿no? Un lenguaje de programación que te permite hacer análisis de datos estadísticos, ¿no? O visualizaciones, ¿no? Cómo contar esta información tan grande a tus lectores, ¿no? Y hacerlo entendible, ¿no? Para que no dejarlo simplemente en simples datos sueltos, ¿no? Saber interpretar toda esta información en conjunto, ¿no? Encadenarlos de forma narrativa, ¿no? Para que el lector también se sienta a gusto leyendo esta información. Creo que es importante eso, ¿no? O sea, antes tal vez no era tan necesario porque obviamente la tecnología no estaba tan desarrollada en este momento, pero ahora creo que sí lo es, ¿no? Entonces un periodista debe estar preparado para estas casos, ¿no? Y creo que eso podría decir sobre los nuevos periodistas, ¿no? Que estar preparados para manejar grandes cantidades de información. Más bien, muchas gracias, Gianfranco, por la oportunidad y por este espacio que nos brindas a nosotros. Definitivamente, todos tus conocimientos van a ser plasmados de aquí en adelante. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, María, muchas gracias.